Bueno, eso es lo que decía Sturzenegger, pero también habló del tema de vialidad. ¿Por qué vialidad? Y porque vialidad nacional va a dejar de existir. Así, por ejemplo, Salta va a tener que financiar el primer tramo de la pavimentación de la Ruta Nacional 51, que ya el gobernador firmó un convenio con Vialidad Nacional para avanzar con las obras entre San Antonio de los Cobres y Mina Poma, creo que se llama, ¿no? Mina Poma, que es clave del corredor bioceánico Capricornio, ¿no? Sáenz ya firmó eso con el administrador de Vialidad, pero quién sabe todos estos prolegómenos es el ingeniero Sergio Camacho, ministro de Infraestructura del Gobierno. Ministro, buen día. Jorge Calvo lo saluda. Buen día, Jorge. Un gusto. Saludo a la audiencia. Bueno, ministro, ¿cómo podemos, esto que yo decía del tema de vialidad nacional y demás, cómo puede llegar eso a afectar a Salta, a nosotros? ¿Cómo se ve eso y el proceso de cambio? Pero el gobernador lo anunció también en sus redes como un gran triunfo, de que nosotros nos hagamos cargo de vialidad, de la pavimentación de la Ruta 51, ¿no? Sí. A ver. Bueno, la respuesta tiene dos partes. La primera, esta acción de hace 2 días con el decreto no genera ningún cambio. El problema aquí no es esta acción, esta era la crónica de una muerte anunciada. Sí. El problema es el modelo. El problema es el modelo que está aplicando el Estado Nacional. El país tiene 40.000 kilómetros de rutas nacionales, Jorge. Sí. Si todo sale bien, como ellos dicen, habrá alrededor de 9.000 que serán concesionadas, que van a ser con las otras 31.000 en términos de operación y mantenimiento. Ya sabemos que este gobierno nacional dice que no va a hacer nunca más obra, y que el modelo es concesión, peaje, hagan y después recuperan los privados. Ahí quiero preguntarle una cosa, ministro. ¿Se puede concesionar acaso todas las rutas? No, pues no hay manera, a eso iba. Yo le voy a dar un ejemplo muy concreto. El acceso a Salta, nosotros lo tenemos estudiado. Son una autovía de 4 trochas con control de acceso, usted lo conoce, de aquí al cruce de Güemes, todo el mundo lo conoce. Bueno, hacer eso cuesta mantener cuesta exactamente lo mismo que la autopista Rosario-Córdoba, Córdoba-Rosario. También 4 vías y demás. El pasto crece igual, los focos se queman igual, hay que hacer el bacheo, hay que hacer el mantenimiento, la señalización vertical, horizontal, cuesta lo mismo. La diferencia es que por la autopista Buenos Aires, Córdoba-Rosario, circulan 140.000 vehículos por día y por aquí circulan 17.300. O sea, una diferencia brutal. Entonces, no hay ningún interés. Este modelo que están queriendo aplicar es un modelo aplicable para el histórico, es una definición mía, para el país portuario. Esto es Buenos Aires, Rosario y 500 kilómetros a la vuelta. No, imagínese si esa ruta que digo yo, que le estoy mencionando, el acceso a Salta, es muy difícil hacerla, repararla, mantenerla en términos de peaje, o es muy costoso el peaje, llegado el caso. Imagínense lo que es San Carlos Angastaco, la ruta 40, o la misma 68. Entonces, lo que hay que ver es qué van a hacer con la letra chica. Por ahora, fíjese usted que el artículo 36 del decreto, el último, no sé si es 36 o 34, pero el último, dice que mientras se confirma cómo se rearma la nueva estructura, Vialidad sigue operando, digamos, será de aquí hasta diciembre, creo que tiene un plazo de 6 meses en armar la misma estructura. Entonces, un cambio concreto no va a ocurrir. Aquí en Salta, Vialidad Nacional está ejecutando 2 obras, el nuevo puente Vaquero y Yatasto Rosario de la Frontera. Eso no se va a modificar, lo van a continuar ejecutando. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que ver qué va a pasar con las operaciones de mantenimiento, los mayas que les llamaban ellos, antes se llamaban crema, contratos de reparación y mantenimiento. Bueno, ahí es donde veremos qué hacen con Vialidad. En cuanto a la segunda parte de la respuesta, ¿por qué el gobernador decide que vayamos a hacer un tramo de una ruta con financiamiento provincial? Este de San Antonio de los Cobres a Mina Poma, ¿no? Sí, el tramo 1. Yo le cuento, eso tenía 3 tramos adjudicados, el 1, después la empresa,
se puso en stand-by, se paralizó la obra, después la empresa quebró y demás. El 2 y el 3 todavía están en gestión con Vialidad Nacional. Ajá. Y después viene el 4 y 5, que no hay nada, y que eso va desde Olacapato hasta, o sea, el cruce con la ruta provincial 27 hasta Sico. Para nosotros es trascendente cerrar la conectividad vial del corredor bioceánico norte. Y por eso supuesto, es claro. esto. Entonces estamos trabajando para el corredor 4 y 5, y como sabemos que el tramo 1 tampoco lo hace Vialidad, por lo que ya dicen, es que el gobernador consiguió la autoridad para incorporar tramo 4, 5, esto es, insisto, desde Olacapato hasta Sico, y el tramo 1, que son 18 kilómetros saliendo de San Antonio de los Cobres. Bueno, lo que autorizó Nación es decir, bueno, dale, háganlo ustedes, inviertan ustedes y saquen el crédito ustedes. Ahora, para nosotros, ¿por qué es trascendente? No solo por el desarrollo minero, que cualquier desarrollo minero empieza a partir de la ruta 27 o más atrás, digamos. Sí. Está claro que los 3 primeros tramos son esenciales, pero también, insisto, la conectividad del corredor bioceánico norte, que para nosotros es determinante, que los paraguayos vienen avanzando del otro lado y que a nosotros nos faltan estos 18 más los 80 kilómetros del tramo 4 y 5, son 2 tramos de 40, más los 2 tramos que debería continuar ejecutando Vialidad Nacional, el tramo 2 y el tramo 3. Si nosotros ejecutamos esto que estamos hablando, San Antonio de los Cobres hasta Mina Poma, ¿cuánto quedaría cuánto quedaría sin asfalto en este tramo del corredor del Paso de Sico? Seamos claros, hasta San Antonio de los Cobres está asfaltado. Sí. De ahí vienen 3 tramos de más o menos 18 kilómetros que terminan en Olacapato. Sí. O sea, ahí tenemos 36, 38 kilómetros. Y después faltan estos 2 tramos que suman alrededor de 80 kilómetros, con lo cual estamos a 110, 112 kilómetros del Paso de Sico propiamente. Sí. Que dicho sea de paso, ya como provincia hicimos toda la obra que se requería para que pueda ingresar el escáner y pueda volver a funcionar, mejor dicho, lo que es el centro integrador. Ahora, ¿sabe qué me llama también la atención? Que los jujeños hayan podido hacer Jama y nosotros todavía estamos peleando por Sico y no lo podemos solucionar. Y era en otra época, Jorge, ¿no? Eso también. En esa época pudieron hacerlo, seguramente habrán tenido buena gestión, probablemente, pero había un gobierno nacional que invertía en una ruta nacional. Ahora sí. Ahora quiero preguntar una cosa, ministro. Fíjese que todo esto que estamos charlando, lo que tiene que ver con las políticas que ha tomado el gobierno nacional, de dar de baja a Vialidad Nacional y demás, vamos a tener que reconfigurar de nuevo el país, porque tener que pedir permiso para intervenir en una ruta nacional de la cual no se ocupa ya Nación, me parece bastante absurdo. Y me parece también muy absurdo que nosotros nos hagamos cargo de todo, pero no tengamos los recursos para hacerlo. Y mientras tanto, el impuesto a los combustibles que tiene que ir destinado a rutas, a FONAVI, a ruta y al FDI, que no es menor, claro, el Fondo Eléctrico de Desarrollo para el Interior, sigue quedando allá en Buenos Aires. Por eso le digo, es absurdo. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Pero digo, Jorge, no hay que pedir a la gente que tiene todos los días, al ciudadano común tiene todos los días su problema, de cómo llegar a fin de mes, de cómo resolver su problema. Pero esto que está aconteciendo ahora, ya está anunciado desde hace 1 año y medio. Es el modelo. Nosotros quedamos, el norte profundo, no solo estoy hablando de Salta, el norte grande queda fuera de este modelo. Usted no va a encontrar una ruta en el norte grande que tenga el volumen de tránsito necesario para que sea razonable que una empresa la tome, haga la inversión y se la cobre por peaje. No va a encontrar. Eso es hasta Córdoba, eso será hasta La Pampa. Y se terminó ahí. O sea, el resto no vamos a tener esa posibilidad, eso está claro. Bueno, pero por
por eso, el problema no está en la acción de sacar un decreto, porque de última el decreto dice, lo junto con la CNDT, con esto, si el decreto buscara hacer más eficiente el Estado, nosotros somos parte de que compartimos de que el Estado debe ser eficiente, pero sí debe ser presente. Sí, sí debe ser un Estado que entienda y que conozca el país y que entienda de las limitaciones y las diferencias que hay. No hay un solo modelo, es imposible en un país de la extensión que tenemos aplicar un único modelo, porque además es un país que se desarrolla históricamente de manera centralista. Cuando uno ve los ferrocarriles, todos van al puerto, las rutas todas van al puerto, y la gran masa que sale por el puerto llega hasta 500 kilómetros del puerto. Esa es la realidad. Ahora, ¿con qué dinero va a afrontar Salta la construcción de esta ruta 51, ese tramo? Casualmente el día martes, y creo que hoy toca, el ministro de Economía estuvo explicando el acceso a un crédito internacional muy blando, en donde está interviniendo el BID, el Fonplata, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que tienen por objetivo esto que yo le decía, terminar la conectividad del corredor bioceánico. Bueno, pero, a ver, el ministro explicó que son $100 millones, ¿no? Y con $100 millones nosotros vamos a hacer solamente un tramo de 18 kilómetros. No. Ahí, a ver, nosotros solo necesitábamos autorización del primer tramo, porque el 4 y 5... había una cuestión legal, como Nación había adjudicado ese tramo 1 en su momento y no lo había rescindido, hacía falta que lo rescinda y que exprese que nosotros podíamos hacerlo. Como el 4 y 5 nunca tuvo concesión, nunca estuvo adjudicado de ninguna manera, no necesitaba eso, pero este monto del que usted habla es para la totalidad de estos 100 y pico de kilómetros que significan el tramo 1 más el 4 y 5. Dando por descontado y rezando que Vialidad Nacional continúe con el tramo 2 y 3, que si no vamos a quedar en el medio con dos tramos sin resolver, digamos. Pero eso sí están adjudicados y están en ejecución. Bueno, saliendo de este tema que es muy importante, hay que ver ahora cómo se financia esto, el crédito. Nosotros estamos bastante, ¿qué le puedo decir? Como ciudadanos, bastante sensibilizados con los créditos que toma la provincia. Ya tuvimos otras experiencias anteriores con el famoso crédito al Bicentenario, de reparación histórica, y vienen los legisladores, son lo mismo que están hoy y se rasgan las vestiduras. O sea, estamos bastante incrédulos en ese tema, ¿no? Esta gestión del gobernador Sáenz desendeudó a la provincia, no la endeudó. Perdón, ¿me puede repetir eso? Esta gestión del gobernador Sáenz desendeudó a la provincia. Nosotros terminamos de pagar el crédito del Fondo de Reparación Histórica y hace pocos días venimos pagando lo que es el crédito que tienen 2 pagos semestrales, bueno, eso lo puede explicar mejor el ministro de Economía, del fondo otro del Bicentenario. El gobernador Sáenz la provincia de Salta tiene algo así de $230 millones, no quiero ser preciso, es un dato del ministro, insisto, de Economía, pero algo así, desde que asumió su gestión hasta ahora, menos de deuda. Así que, bueno, ese es un tema central. Y la otra cosa que quiero preguntarle a usted, que conoce bien toda la provincia de Salta, hay el proyecto de un senador provincial que quieren construir casas, ¿no? Allí donde hoy hay 200.000 hectáreas de terreno en Salta forestal, con el objetivo de generar soluciones habitacionales en toda la provincia. ¿Será posible eso? No, yo estuve con el senador reunido el día lunes, el senador de Güemes, Cornejo. Esa idea. A ver, ¿qué se está tratando en estos momentos con media sanción? Salta Forestal son 300.000 hectáreas en total. Las 2 concesiones existentes están explotando entre 70 y 80.000 números groseros, ¿sí? De hectáreas. Hay un relevamiento y una cantidad de relevamiento de los históricos pasajeros a los que hay que entregarle la tierra. Y a pesar
de eso todavía hay tierra que no está siendo explotada por las concesiones. Lo primero que hay que aclarar es que la ley autoriza a Salta Forestal a renegociar, no es si le va a dar más concesión, menos cano, más cano, sino que el lugar de los pasajeros está dentro de la concesión, entonces hay que sacarlo de la concesión para que Salta Forestal se lo dé a los pasajeros, y se prevé recuperar las tierras que no están en explotación. Sobre esas tierras que no están en explotación, la ley prevé, la ley que está con mega sanción, armar unidades razonables en términos ganaderos. Esas tierras ya no son explotables desde el punto de vista sojero, como todo el mundo se imagina. Entonces, unidades económicas, 4.500 hectáreas, que es una unidad económica para producción de ganadería, para ponerla en explotación. ¿Qué dice? Esa es la ley. ¿Qué dice el senador? Que a la gente, a los dueños de tierra que tienen tierras periféricas rodeando los municipios, caso el ingenio en Güemes, caso algunos productores grandes, pero eso pasa en muchos lugares, se le pueda canjear tierras que son periféricas a los municipios por aquellas que resultarían de este proceso para avanzar en el desarrollo urbano. No es hacer el desarrollo urbano allá. ¿Se entiende? Se entiende. Ahora, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que algo muy, solamente una idea. Sí. Todavía el proceso de Salta Forestal no es ley, va a llevar un tiempo, no es algo inmediato. Podrá ocurrir en algún lugar. Si usted va a Tartagal está rodeado de tierras que son de una empresa. Si va a Güemes, Camposanto, pasa lo mismo entre una o dos empresas. Pero no pasa en todos los lugares, digamos, entonces tampoco es una cuestión que pueda generalizarse. Y mientras esto no sea ley, tampoco existe. Con lo cual, tampoco existe. No es más que una expresión de deseo. El IPB que está ahora haciendo, también tiene sus problemas, pero ahora habló del ahorro previo, quiero recibir, creo que hasta hoy hay postulación para adquirir departamentos en capital. ¿Cómo está el IPB trabajando en estas condiciones en las que estamos inmersos? Bueno, en este caso recordemos que esta gestión nacional nos convocó y nos dijo: nosotros no hacemos más nada, paramos toda la obra. Nosotros teníamos 1.900 viviendas en ejecución con el plan Casa Propia que se estaban... Que la reanudó la provincia con dinero propio, ¿verdad? Claro, entonces ellos dijeron: aquí queda. Nosotros dijimos: la vamos a terminar, la única forma. Por lo tanto, no mandaban más fondos para recuperar las casas, inclusive, claro. Claro, entonces la única forma posible, o la manera posible para nosotros, fue este esquema de ahorro previo, y así estamos ya con todas las obras en la capital trabajando y con varias del interior. Sí. Lo que hizo el gobernador en este esquema fue decir: bueno, pero antes, cuando funcionaba el plan Casa Propia, cuando las viviendas se entregaban y las personas empezaban a pagar la cuota, la recuperación la hacía el Estado Nacional. En este caso, nosotros, provincia, vamos a hacer la recuperación y nos vamos a quedar nosotros con ese dinero. Entonces, por un lado, el plan Casa el ahorro previo, si bien es cierto que es un monto que no todo el mundo tiene acceso, era el único posible, también es cierto que después se descuentan de las cuotas de la vivienda y que la recuperación, nosotros quedamos en un promedio de las 1.900 viviendas del 65% de avance, que ya había invertido Nación. Esos fondos son los que va a recuperar la provincia para ir continuando con planes de vivienda en los que después seguramente habrá que trabajar con una ingeniería financiera para poder desarrollar. Seguro, claro. Bueno, ministro, lo traslado al campo político. Un solo dato, sí. 30.000 millones menos recibió en lo que va del año el FONAVI, el IPB en este caso, también por la baja en la recaudación, supuestamente en los impuestos del combustible, que parte viene sistemáticamente definida al IPB. Con lo cual, no solo no continuaron haciendo las casas, sino que lo que por ley corresponde que se vaya depositando cada vez viene menos. Ahora, ¿por qué el presidente dice lo contrario, no? Dice que a las provincias se les da permanentemente todo, que las provincias no arrancaron como arrancó el gobierno nacional, mucho más abajo, tuvo que lograr primero el déficit cero, tiene razón, y que le dan a las provincias y que les dan 8% más inclusive
de lo que le tendría que dar por coparticipación y ley. Eso lo dijo ayer. Dos temas. Tiene razón que las provincias arrancaron mejor, por lo menos estas 5 años de superávit fiscal. Sí, mínimo superávit, equilibrio fiscal. En eso tiene razón. Ahora, no quiero confundir, la caída del IPB fue de 30.000 y la caída de la recaudación del mes pasado fue de 30.800 millones. Eso a nivel coparticipación. Eso no lo dice. Bueno, eso no lo dice. El número. A ver, si usted me va a decir, cuando alguien le pregunta de que ha caído el consumo y me dice, miren el mercado pago cómo sube el consumo, siempre hay una forma de... Le quiero preguntar ahora otra cosa, ministro. Vamos al tema político. Usted, que es coordinador político del gobierno, sabe que se vienen las elecciones nacionales. Salta tiene que elegir 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Uno de los que ha dicho que va a ser candidato a senador nacional ha sido ya oficializado, inclusive por la Libertad Avanza, es Olmedo, ¿no? El gobierno provincial tiene ya decidido quién será candidato a senador provincial, o todavía están en conversaciones. No tiene decidido el gobierno ni quién va a ser, y tengamos presente que el cronograma electoral prevé que el 7 de agosto se presenten las alianzas, frentes o lo que fuera, y claramente el espacio del gobernador, el espacio que conduce el gobernador, se está tomando el tiempo de definir. Yo lo que le puedo decir no es qué va a pasar, sino qué no pasa. ¿Qué no pasa? Que haya ningún acuerdo con nadie que no pertenezca al espacio en este momento. Urtubey, por ejemplo. También dice, por ejemplo, o Leavi, o los que pesan candidatura, el doctor Romero, lo que fuera, no hay ningún acuerdo cerrado con nadie, y eso se conocerá seguramente antes del 7 de agosto, en el momento que el gobernador, quien conduce este espacio, que a su vez fue el que ganó las elecciones provinciales, que metió 11 senadores de 12 y todo esto que ya sabemos, defina de qué manera. Es posible, pero ahí hay usted propio, es posible que a ese esquema de frente que ya existe en la provincia se agreguen otros partidos también. Ahora, por ahí el gobernador se siente también bastante complicado, porque por un lado siempre se dijo, o por lo menos, digamos, la especulación política lo indicaba así, de que Urtubey andaba rondando, que él quería ser, ya ha dicho ahora que quiere ser candidato. Nadie sabe por qué. Bueno, todo el mundo dice que va a salir por el oficialismo saencista. Y el otro que iba a salir aparentemente por la Libertad Avanza era Romero. Ahora a Romero le negaron esa posibilidad toda vez que Olmedo asumió esa candidatura. Ahora bárbaro. ¿Por quién va a salir Romero? Y tendrá que salir por Sáenz. Entonces viene la pelea otra vez la pelea Romero-Urtubey. ¿Será así? Y tendrá que laudar ahí Sáenz. Son ellos los que deberán definir sus posiciones. Yo, por eso le digo, lo que le puedo afirmar es que en ninguna de esas dos direcciones, o en alguna otra, en términos de políticos que expresan su voluntad de ser, hay algún tipo de acuerdo que el gobernador y que el espacio que él conduce haya cerrado. Por ahora, lo que está haciendo el gobernador, que maneja los tiempos mejor que nadie, en términos políticos me refiero, es evaluando la situación, y no tenga duda que va a ser un anuncio que se enterará a todo el mundo cuando la decisión esté tomada. Pero por ahora, lo único que puedo afirmarle es que no hay ningún tipo de acuerdo con ningún otro sector. ¿Eso ocurre también en el ámbito de los diputados nacionales? Sí, exactamente. Ajá. Ministro, le agradecemos como siempre el tiempo que nos ha dispensado. Ha sido muy amable con nosotros. Bueno, un gusto. Saludos, Jorge. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con el ingeniero Sergio Camacho, ministro de Infraestructura de Salta.